Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. The Haunting of Devil's Peak. La escarpada cumbre de Devil's Peak se alzaba sobre el desierto de Colorado. Su nieve espolvoreada, acantilados y roquedos de corte en el cielo como una irregular cicatriz. Los locales contaron historias de la montaña, de los escaladores que se aventuró demasiado lejos y nunca volvió, de extrañas luces parpadeantes cerca de la cumbre en las noches sin luna. Se dijo que la montaña era un maldito, un lugar donde los espíritus de los perdidos perduraron, sus susurros llevados por los vientos helados. Yo no creía en las historias, no. Yo era parte de un grupo de escaladores que intentan llegar a la cima del pico, un reto al que nos había pasado meses preparando. Había 6 de nosotros: Marca, nuestro líder, un experimentado escalador con años de experiencia; Ellie, nuestro médico y una fuerza de calma en la tormenta; Chris, el uso de la tecnología de navegador; y el resto de nosotros, una mezcla de los adictos a la adrenalina y los guerreros de fin de semana buscando una nueva emoción. Los primeros días de la subida fueron sin incidentes. El clima fresco y claro, el paisaje impresionante. Acampamos en repisas estrechas y navegar traicionero zigzag, la camaradería entre nosotros, mantener la moral alta. Pero a medida que se acercaba a la cumbre, el ambiente se volvió más frío, el clima cambiante de forma impredecible. Los vientos aullaban a través de los acantilados, llevando con ellos una extraña, casi el sonido melódico que el conjunto de mis dientes en el borde. «Es solo el viento», dijo Mark cuando me lo dijo, su tono desdenoso. «Montanas de hacer eso». Pero el sonido quedó conmigo, roscado a través de mis pensamientos, de un inquietante hecho no me podía soltar. En la cuarta noche acampamos cerca de un estrecho ridge, la cumbre visible en la distancia. El aire era frío, las estrellas oscurecido por nubes que rodó con velocidad antinatural. Como nos acomodamos en nuestras tiendas, recoge el viento, el sonido melódico de crecimiento más fuerte, más clara. Y luego, los gritos comenzaron. Eran débiles al principio, apenas audibles sobre el aullido del viento, pero crecieron más fuerte, más desesperado, enhebrar a través de la oscuridad como un coro fantasmal. Me senté en mi bolsa de dormir, mi aliento visible en el aire helado, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Has oído eso? Ellie susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, tirando de mis botas cuando salí de la tienda. El viento poco a mi rostro, los gritos de corte a través de los fríos como irregulares de vidrio. Los demás se unieron a mí, sus expresiones una mezcla de confusión y miedo. «¿Alguien por ahí?», dijo Chris, con su linterna de corte a través de la oscuridad. «Ellos podrían estar heridos». Marca vaciló, sus ojos escaneando los acantilados. «No es posible. Somos los únicos que tenemos aquí». Los gritos continuaron de crecimiento más débil, como si se mueve más lejos. A pesar de Marca de las protestas, se decidió investigar nuestras linternas cortables de la negra oscuridad como hemos seguido el sonido. La ruta creció más estrecha, el viento más fuerte, cada paso en un precario equilibrio. Los gritos nos condujo a una estrecha grieta, sus bordes afilados y dentados, de sus profundidades perdido a la sombra. El sonido hizo eco desde abajo, débil e inquietante. «No hay manera de que alguien allí abajo», dijo Mark, pero su voz carecía de convicción. Chris establecer una cuerda, sus movimientos rápidos y precisos, y la Marca se ofreció a rappel. Vimos en tenso silencio como su linterna desapareció en la oscuridad, la cuerda balanzándose ligeramente en el viento. Pasaban los minutos. Entonces un sonido crepitante se apoderó de la radio enganchado a la marca del arnés. «No vas a creer esto», dijo, su voz baja, casi de no creer. «Hay huellas de aquí abajo, con los pies descalzos». Un escalofrío corrió a través de mí, de mi aliento de la captura en mi garganta. «¿Qué más ves?» Antes de que Mark pudiera responder, él comenzó a gritar de nuevo, más fuerte ahora, haciendo eco de la grieta con una fuerza que hizo que mi pecho apriete. La cuerda se sacudió, Marca la luz oscilante salvajemente. «Mark». Ellie gritaba en la radio. «¿Qué está pasando?» La única respuesta era estático. Le tiro de la cuerda hacia arriba, las manos temblorosas, pero Mark se avionó. La cuerda estaba intacta. No hay ningún signo de desgaste o romperse, como si él simplemente había desaparecido en la oscuridad.
Se establece en el pánico como nos dimos cuenta de la verdad, no estamos solos en la montana. Esa noche los vientos hollaban prácticamente con una calidad humana, el melódico sonido de torsión en la risa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Sombras parpadeaba en los bordes del campo, se mueve en maneras que desafiaba la lógica. Los gritos volvieron, mezclándose con tenúes susurros que pasa a través del aire como el humo. Uno por uno, los demás empezaron a ver las cifras. Eran débil al principio, sombrío formas que revoloteaban a través de la oscuridad, sus movimientos irregulares y poco natural. Pero a medida que avanzaba la noche, se volvieron más audaces, paso a paso más cerca, sus características cada vez más claras. Sus caras estaban pálidas y demacradas, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Chris fue el siguiente en desaparecer. Él había ido a la verificación de las cuerdas y no volvió nunca más. Cuando se encontró con su linterna, todavía estaba encendido, el haz señalado en los acantilados donde la nieve no tenían huellas. Al amanecer, solo él y yo me quedé. La cumbre no era nuestro objetivo, la supervivencia fue. Bajamos tan rápido como pudimos, la sombra que nos sigue, los susurros de crecimiento más fuerte con cada paso. La última noche en la montana, acampamos cerca de un saliente abrigado, demasiado cansado como para ir más allá. Me desperté para encontrar a él y ido su saco de dormir frío, su paquete intacto. La nieve fuera a cargo con la huella de sus pies que conduce hacia la cumbre. Yo debería haber seguido con ella, debería haber intentado salvarla. Pero el miedo me congelados, los susurros ahora un rugido ensordecedor, las sombras dando vueltas como buitres. Me quedé en la tienda, temblando, hasta que las primeras luces del amanecer en los picos. Cuando finalmente llegamos a la base de la montana, los lugareños no parecía sorprendida por mi historia. Simplemente sacudió su cabeza, sus expresiones sombrías. Devil's Peak toma lo que quiere, uno de ellos dijo. Tienes suerte de que te dejo ir. Todavía oigo los gritos en mis sueños, ver con los ojos huecos de las sombras que nos seguía. No sé lo que se vive en Devil's Peak, pero sé que está mirando a la espera de su próxima visitantes. Y siempre consigue lo que quiere. El payaso de Carnaval Creek. El parque de atracciones en el Carnaval Creek había sido abandonado por más de una década, sus paseos a la oxidación en húmedo coloma aire, el otro vibrante signo se desvaneció y agrietada. Los lugareños evitado, afirmando que era maldito, que pasaron cosas raras para aquellos que transgredido, pero para mí y mis amigos era un desafío que no podía resistir. Era Tyler idea. Había oído las historias de cómo el propietario del parque, un payaso conocido solo como Carita de Jack, había desaparecido la noche, el parque se quemó, su risa haciendo eco a través de las llamas. Nunca encontraron su cuerpo, solo su ensangrentada de disfraces cerca de la Casa de los Horrores. El parque fue cerrado y la gente del pueblo a la izquierda a pudrirse. Estábamos aburridos de los adolescentes en busca de una emoción y la idea de explorar un abandonado parque de atracciones en la noche de Halloween fue demasiado tentadora para dejarla pasar. Armados con linternas y una botella de whisky que subió a la oxidada verja y entró en la oscuridad. El aire era denso y pesado, el tenue olor de humo persistente como si el fuego se habían extinguido. Las olas se elevaban como los restos humanos, sus formas retorcidas y grotesco en la luz de la luna. El carrusel crujían en el viento, sus descoloridas caballos congelados en pleno salto, sus ojos pintados, agrietados y la mirada perdida. Esto es fantástico, susurró Emma, su linterna de corte a través de las sombras. Es como caminar en una película de terror. Sí, esperemos que no somos los idiotas que morir primero, murmure, ni agarren la linterna de apriete. Tyler se rió, su voz demasiado fuerte en el silencio opresivo. Vamos, es solo un montón de viejas olas y espeluznantes historias. Sonriente Jack no es real. Pero como nos aventuramos más en el parque, el ambiente se volvió más frío, el silencio más pesado. El viento le susurró a través de la metal oxidado, llevando de Bill, distante de la risa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Llegamos a la Casa de los Horrores, su otrora brillante fachada ahora una descolorida Pelin-Lio. La entrada en forma de un payaso de la cara, su boca abierta en una sonrisa dentada. La pintura alrededor de sus ojos se había corrido, dándole la apariencia de llorar. De ninguna manera, Emma dijo, dando un paso atrás. Yo no voy por ahí. Tyler rodó sus ojos. Es solo un edificio. ¿Qué es lo peor que podría suceder? No puedo pensar en una docena de cosas, me dijo. Pero Tyler ya estaba subiendo el agrietado pasos,
con su linterna rebotar de forma errática mientras él desaparece en el interior. Emma y yo intercambiamos una mirada, la tacita reto claro. Con un reacio suspiro que le siguió el crujir la puerta cerrada detrás de nosotros. El aire en el interior era sofocante, el olor a moho y la descomposición se aferran a las paredes. Espejos forrado el pasillo, sus superficies alabeadas y agrietada, nuestros reflejos distorsionados en grotescas caricaturas. Mi linterna parpadeo, la viga luchando para cortar a través de la oscuridad. ¿Tyler? ¿Me llama? Mi voz temblando. Su risa hizo eco de la espalda distante y el mal, como si la casa de los horrores y se estaban riendo con él. Le dio vuelta a la esquina, el pasillo, el estrechamiento de las paredes pulsando en. Los espejos se habían ido, reemplazado por desvanecio murales de payasos, sus caras torcidas exagerados sonriendo. La pintura parecía honda, los colores cambian a pesar de los payasos estaban pendientes de nosotros. No me gusta esto, susurró Emma, su mano agarrando mi brazo. Debemos dejar. Asentí con la cabeza, pero el pasillo se extendía, el salir de la nada a la vista. Y entonces hemos escuchado la suave, rítmico sonido de los pasos, acompañado por el desmayo, respiración, sibilante risas. ¿Tyler? Me llamo de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. La risa creció más fuerte, más cerca a enhebrar a través de la oscuridad. Una figura entró en la linterna de la viga, su rostro oculto bajo una porcelana rota máscara de payaso, su sonrisa pintada en jagged vetas rojas. No era Tyler. El payaso se quedó inmóvil, con la cabeza inclinada, sus vacios ojos fijos en nosotros. Se celebró un globo en una mano, su cordón deshilachado y sucio, el débil sonido de la goma de estiramiento como apretar su agarre. Emma gritó, y el payaso se movió, sus pasos lentos pero deliberada, el silbido de la risa creciendo más fuerte, que se volvió y corrió por los pasillos de torsión y estiramiento, los muros de cierre en. Mi linterna parpadeó, el haz de vislumbrar el movimiento de las sombras, dardos, caras sonriendo, globos flotando en el aire. Nos estalló a través de una puerta a una habitación grande, el techo alto y cubierto de telaranas. El carrusel se sitúa en su centro, sus caballos agrietado y se desvaneció, sus ojos mirando fijamente. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero la risa se hizo eco a través de la habitación, rebotando en las paredes. ¿Dónde Tyler? Emma abrió la boca, su respiración desigual en ráfagas. No sé, dije, mi pecho apretado. Tenemos que salir de aquí. El carrusel decrujía, su plataforma tambaleándose como si algo pesado hubiera intervenido en ella. Uno de los caballos se movió, su cabeza torcer hacia nosotros, sus vidriosos ojos brillando en la luz de la eterna de la viga. Y luego, el payaso estaba allí. Se situó en el carrusel, su sonrisa amplia, su cabeza de la inclinación de la espalda, ya que se rió, el sonido llenando la habitación. Más payasos emergió de las sombras, sus rostros oscurecidos por el agrietado máscaras, sus movimientos bruscos y poco natural. Corrimos la salida finalmente, a la vista, las risas que nos sigue como una cosa viva. Los payasos no nos persiguen, pero su presencia en ciernes, sus ojos vacíos viendo cómo nos estallo en el aire libre. Tyler nunca salió. A la mañana siguiente, la policía buscó el parque, pero no encontró rastro de él. La casa de los horrores estaba vacía, sus pasillos polvorientos y tranquilo, el carrusel quieta y en silencio. Pero yo sé lo que vi. Oigo la risa en mis sueños, ver la máscara de porcelana y pintado de la sonrisa cada vez que cierro los ojos. Y ese sonriente Jack todavía está allí, esperando por el siguiente grupo de tontos a pasear en su dominio. La casa que el tiempo olvidó. Parecía que solo bajo la luna llena. Los lugareños llaman la casa que el tiempo olvidó, una enorme mansión victoriana que se sitúa en el borde del tiempo del fin, Idaho. La mayoría de los días era solo un campo vacío, su maleza se mecen suavemente en el viento. Pero en la noche de luna llena la casa se materializara, su silueta oscura contra el horizonte, sus ventanas brillando débilmente como ojos vigilantes. La primera vez que escuché acerca de la casa de un amigo, Daniel, que juro que había visto durante un viaje de camping. Él decía que no era solo una casa, que era una trampa, un lugar donde el tiempo se retorcía y giraba, tragar a aquellos que se aventuró demasiado lejos en el interior. Yo se reían de ella al principio, pero la curiosidad me atormentaban. Cuando Daniel sugirió que ir a buscar, no pude resistir. El plan era simple: esperar a la luna llena, siga el camino de tierra hacia el campo y ver si la casa paterna. Era un desafío, una prueba de valentía.
Ninguno de nosotros realmente creía en las historias. La noche de la luna llena estaba claro, el aire fresco y frío. Daniel, yo y otros dos, Jess y Marco, condujo al campo, así como la luna de la rosa. Hemos aparcado en el borde de la carretera, los faros de corte a través de la oscuridad, iluminando nada pero el césped y las sombras. No, Daniel susurró, señalando. En primer lugar, yo no la veía. Pero como la luz de la luna se intensificó, la casa comenzó a tomar forma, su contorno brillante como un espejismo. En cuestión de segundos, era totalmente visible un enorme curado de estructura con fuertes gables y tallas ornamentales. Parecía abandonado, pero había algo unsettling y pristina sobre ella, como si estuviera congelado en el tiempo. Se nos acercó con cautela nuestras linternas, rebotando en el agrietado de la fachada. El ambiente se volvió más fría a medida que se acercaba, el leve olor a moho y a madera vieja de llenado nuestras narices. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el crujir suavemente en la brisa. Esto es una locura, ella murmuró, abrazándose a sí misma. Debemos dejar. Daniel sonrió con su linterna de fundición, misteriosas sombras en su cara. Nos llegó a todos de esta manera. ¿Qué tiene de malo en mirar a su alrededor? En el momento en que entramos en el interior, el aire cambió. Era más pesado, casi opresivo, y el silencio era absoluto. El vestíbulo era grande, sus altos techos adornados con detalles de moldeo, una enorme lámpara de arana que cuelga de arriba. Polvo recubierto de cada superficie, sin embargo, el aire olía extrañamente limpio, como no había envejecido en absoluto. No se siente abandonado, Marco dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La casa parece extienden sin fin, sus pasillos serpenteantes imposibles, las direcciones, las puertas que conducen a las habitaciones, que desafiaba la lógica. Una habitación acabó los muebles de la década de 1800, su madera pulido a un acabado de espejo. Otro parecía un diner de los años 1950, el rojo de sus cabinas de vírgenes, el olor del café que permanece en el aire. Un tercer estaba vacía, sus paredes desnudas a excepción de un solo reloj, sus manos girando salvajemente en direcciones opuestas. Este lugar es malo, Jess dijo, su voz temblando. Ella no era el único que sentía. La más profunda nos fuimos, el más desorientado que me convertí. La casa parecía respirar, sus paredes de cambio, su suelo crujiendo bajo nuestros pies. Tiempo sentía resbaladizo, a pocos minutos de estiramiento en horas o desaparecer por completo. Nos encontramos con una escalera que dio una espiral ascendente, su banister tallada con extranos torciendo los patrones. En contra de mi mejor juicio, subimos, el aire cada vez más frío con cada paso. En la parte de arriba había un pasillo forrado con puertas, cada una ligeramente entreabierta. Daniel empujó a uno abierto, revelando un vivero congelado en el tiempo. Una cuna se sentó en la esquina, sus mantas virgen, un móvil de lunas y estrellas que cuelgan por encima de ella. El aire estaba cargado con el olor de la lavanda y un tenue canción de cuna jugado a partir de un viejo gramofono en la esquina. Esto no es posible, Marco susurró. Este lugar está vivo. El sonido de los pasos se hizo eco de abajo, lento y pausado, como si alguien o algo se estaba moviendo a través de la casa. Nos congelamos, nuestras linternas parpadeó como el sonido creció más fuerte, más cerca. Vamos a salir de aquí, Jess dijo, el pánico creciente en su voz. Dimos la vuelta para salir, pero el pasillo había cambiado. La escalera se había ido, reemplazado por una pared cubierta en desvanecio fondo de pantalla. Las puertas que se alineaban en el pasillo ahora estaban cerrados, sus asas frías e implacables. ¿Qué diablos? Daniel murmuró, sacudiendo una de las perillas. Fue justo aquí. Los pasos creció más fuerte, el suelo debajo de nosotros gimiendo como si bajo un gran peso. Un débil olor metálico llenó el aire y las sombras al final del pasillo parecían retorcerse y giro, tomando una forma que era casi humana. «Corre», de Marco susurró, su voz quebrándose. Nos atornilladas, el pasillo se extiende interminablemente ante nosotros, las puertas de la vorosidad en el otro. El sonido de los pasos era ensordecedor ahora, acompañados por un bajo, gutural zumbido que hizo que mi pecho apriete. Por último, nos topamos en una sala que parecía el pasillo de entrada. La puerta delantera estaba abierta, la luz de la luna streaming, pero a medida que nos acercábamos, se cerró de golpe el sonido que reverbera a través de la casa. La arana por encima de nosotros comenzó a balancearse, sus cristales tintineante voz baja, sombras agrupadas en los bordes de la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y cambio, sus ojos brillando débilmente.
No vamos a salir, Jess susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, lo somos. Daniel gritó, echándose a la puerta. El momento en que sus manos tocaron la madera, la casa parecía rugir. El aire vibraba, las paredes temblando como la sombra surgió. Me agarro de Jess de la mano, tirando de ella hacia la puerta como Marco, y Daniel empujo con todas sus fuerzas. Se dio paso de repente y le derramo sobre el pasto. El aire frío de la noche nos golpea como una ola. La casa se quedó en silencio detrás de nosotros, sus ventanas oscuras, su silueta aún inmóvil. No paramos de correr hasta que llegamos al coche. Cuando me di la vuelta, la casa se ha ido, el campo vacío como si nunca hubiera estado allí. Nunca nos habló de nuevo, pero todavía puedo sentir su presencia, la forma en que se parece a ver, a jugar con nosotros. Y a veces, en las noches, cuando la luna está llena, yo sueno de sus alas, sus infinitas habitaciones, sus susurros enhebrar a través de la oscuridad. La casa en un momento se olvidó de que no es solo un lugar. Es una trampa, una cosa viva que te atrae y realmente nunca te deja ir. El fantasma pilotos de desecho. La ciudad de Tombstone, Arizona, estaba inmerso en la historia y la leyenda de sus calles polvorientas y las puertas del salón en la que resuenan los recuerdos del salvaje oeste. Por día, que era un destino turístico, un lugar donde los visitantes podían paso atrás en el tiempo e imaginar un mundo de vaqueros y forajidos. Pero por la noche, cuando las multitudes se habían ido y el desierto, el viento aulló a través de las calles vacías, la ciudad tomó un aire diferente, uno que hablaba de espíritus inquietos y asuntos pendientes. Me vino a la lápida como un escéptico, un periodista con la tarea de escribir una característica acerca de su atormentado pasado. Los locales estaban dispuestos a compartir sus historias, los cuentos de fantasmas de los pistoleros y misteriosas apariciones de la Virgen que se apareció en el desierto de la luna. Pero la historia se destacó por encima del resto, la leyenda del fantasma de los pilotos. Según los lugareños, en las noches cuando el viento la ha llevado, el olor de la pólvora y de la luna colgaba abajo en el cielo. Un fantasma pose recorrió el desierto que rodea la ciudad. Ellos eran los espíritus de los proscritos que había muerto de muerte violenta. Se maldijo a vagar por la tierra que una vez aterrorizada. Pocos habían visto y vivido para contarlo, pero los que sí hablaron de brillantes ojos, esquelético caballos y una abrumadora sensación de pavor. La noche me decidí a investigar. El aire estaba quieto y pesado. El tipo de silencio que se hizo cada crujido de la madera y el susurro del viento parece magnífica. Yo tenía mi cámara, mi cuaderno de notas y una linterna, dispuesto a demostrar que la leyenda no era nada más que el folclore local. Me dirigió hacia las afueras de la ciudad, en donde los antiguos senderos de la herida a través del desierto, sus surcos desgastados profundamente por las ruedas de los olvidados de los vagones. La luna era brillante, proyectando largas sombras a través de la arena, el cactus de pie como silenciosos centinelas. Pasaron las horas con nada, pero el sonido de mis pasos y el ocasional aullido de un coyote. Yo estaba a punto de volver cuando lo escuché. El tenue sonido de off-beats, distante, pero distinta, roscado a través de la quietud. Me paralicé, mi linterna haz de barrido a través del desierto. En primer lugar, yo no veía nada, pero el off-beats creció más fuerte, más cerca, acompañado por el débil tintineo de las espuelas y el murmullo de voces. Mi corazón latía como ya he escaneado el horizonte, las sombras parecían cambio y movimiento. Y entonces aparecieron. Se salió de la oscuridad como algo de una pesadilla, sus formas envueltas en niebla, sus caballos esqueléticos y brillando débilmente en la luz de la luna. Había 5 de ellos, sus rostros oscurecidos por sombreros de ala ancha, sus ojos ardiendo como brasas. El ambiente se volvió más frío a medida que se acercaban, el olor de la pólvora y la decadencia de llenado mi nariz. Me esquivo detrás de un grupo de rocas, mi respiración poco profunda, mis manos temblando como metientas con mi cámara. Los jinetes se detuvo a pocos metros de distancia, sus cabezas girando al unísono como si de detección mi presencia. Uno de ellos desmontado, sus botas golpeando el suelo con un fuerte ruido sordo que parecía hacer eco a través del desierto. ¿Quién está ahí? Una voz lo llamó, bajo y ronco, llevando el peso de los siglos. No conteste, mi corazón late con fuerza como he tratado de permanecer tan inmóvil como sea posible. El piloto se acercó, sus espuelas tintineando con cada paso, su esquelética mano apoyada en la empuñadura de un revólver oxidado. Los otros permanecieron montados, sus brillantes ojos escaneando el paisaje.
No se puede ocultar para siempre, el jinete dijo, su voz tenida con algo casi como diversión. Levante mi cámara, tomen una foto justo cuando su cabeza se volvió hacia mí. El flash ilumina su rostro o lo que quedaba de ella. Su piel era pálida y andrajoso, que se aferran a hueso, sus ojos huecos, pero lleno de una luz ardiendo. El susurro levantando su arma como revuelto a mis pies, mi linterna rebotar violentamente mientras corría. El Uvbet cerró detrás de mí y los pilotos dando chase, su risa haciendo eco a través de la noche. El desierto parecía que se extiende sin fin, la luz de la luna fundición de desplazamiento de las sombras que juega trucos en mi visión. El frío poco en mi piel, el aire espeso con olor a polvo y a la muerte. Me tropecé cayendo con fuerza sobre la arena, mi linterna patinar fuera de su alcance. El Uvbet se detuvo bruscamente, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso físico. Cuando miré hacia arriba, los pilotos pasaban por mi mente, su esqueleto caballos pateando en el suelo, sus ardientes ojos fijos en mí. «No soy de aquí», uno de ellos dijo, su voz como el raspador de hojas secas. Me arrastré hacia atrás, mis manos aranando en la arena. «Yo no me refiero a...» Silencio, otro piloto grunó su voz aguda y de mando. «Esta tierra es nuestra. ¿Se acuerda de nosotros como nosotros lo recordamos?» El círculo apretado, los pilotos se eleva sobre mí, sus formas de parpadeo como el humo. El líder levantó su arma, su cañón brillando débilmente y me preparé mi aliento a enganchar. Pero en lugar de disparar, él bajó el arma, su hueco mirada de bloqueo en la mina. «Vaya», dijo, su voz más suave ahora, casi triste, «y no volver». Los pilotos convertido como uno de sus caballos de cría antes de galopar en la oscuridad. El Uvbet se desvaneció. El desierto de caer en silencio una vez más. Me senté allí por lo que se sintió como horas, el frío que se filtra en mis huesos antes de que finalmente encontró la fuerza para estar de pie. Cuando regrese a la ciudad, los vecinos no preguntar dónde había estado porque me parecía tan sacudido. Sabían. Uno de los hombres de mayor edad, con el rostro surcado de anos de sol del desierto, colocó una mano sobre mi hombro. «¿Usted vio? ¿No?» Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, la memoria de sus brillantes ojos y esquelético formas clavados en mi mente. «No danar a los inocentes», dijo. «Pero no se olvide tampoco. Mejor los dejo ser». Deje de desecho al día siguiente, pero el fantasma de los pilotos ha dejado nunca de Lumi. Sus risas atormentan mis sueños, su ardor en los ojos, observando desde las sombras. Yo sé mejor que regresar a su tierra maldita. Algunas leyendas no están destinados a ser probadas. Algunas historias son mejores a la izquierda incalculables. El maldito de la pintura. La Galería de Arte en el centro de Chicago fue anfitrión de una exposición especial, Obras Maestras Perdidas, el arte se recuperó de las sombras. Era una colección de pinturas oscuras y misteriosas historias, obras que se habían perdido durante décadas antes de ser redescubierto en los lugares más inesperados. Como historiador del arte, me atrajo la presentan como una polilla a una llama. Entre las piezas que se sitúa fuera de un grande, de la incubación de pintura titulada La mirada vigilante. Esto representa un lujoso salón victoriano, sus paredes con espejos, y en su centro una mujer sentada en una silla de respaldo. Su rostro estaba oscurecida por las sombras, pero sus ojos brillaban débilmente. Siguiente, no importa dónde se sitúa. Los detalles fueron impresionantes, casi unnervingly reales, el tipo de pintura que parecía respirar. No había ningún registro de su artista, y su historia es ambigua en el mejor. Se había descubierto en el sótano de un desmoronamiento de bienes raíces en Inglaterra, envuelto en descomposición de tela y escondido detrás de una falsa pared. La Galería de la Placa la describió como una obra maestra de la enigmática Orígenes, pero los rumores susurro entre el personal y los visitantes le dijo un oscuro cuento. La pintura fue maldecida, dijeron. Los que miraron el demasiado tiempo sentía observado, como si algo dentro de la lona estaba mirando hacia atrás. Algunos afirmaron que se movía cuando nadie estaba mirando, que la mujer sombría figura cambiado sutilmente, sus brillantes ojos más vivos con cada mirada. Yo no lo podía creer, al menos no al principio. La galería fue tranquilo de la noche me visitó, el zumbido de los turistas sustituido por un casi silencio opresivo. Me paré delante de la atenta mirada, mi aliento captura de cómo me tomo en su belleza misteriosa. La habitación a mi alrededor parecía desvanecerse. Mi atención se consume por la pintura de los intrincados detalles, los débiles de los patrones en la mujer del vestido,
El suave parpadeo de la luz en los espejos, la forma en que sus ojos parecían brillar más brillante con cada momento que pasa. No mirar demasiado tiempo, una voz dijo detrás de mí. Me lancé, me giro para ver a un guardia de seguridad, apoyado contra la puerta, su expresión seria. ¿Por qué no?, le pregunté, mi voz tenida con risas nerviosas. Él se encogió de hombros, pero sus ojos eran cautelosos. La gente dice que se mete con la cabeza. He visto gente salir de aquí buscando, sacudido. Usted me pregunta, ¿hay algo mal con él? Le di las gracias, ignorando su advertencia como la superstición, y se volvió a la pintura. Pero como me miro de nuevo, la inquietud se deslizó en él. La mujer de los ojos era más brillante ahora, su débil resplandor casi palpitante, su figura sombría, más nítido, como si estuviera pisando más cerca del borde del marco. Salí de la galería que la noche sintiendo apagado. La pintura se quedó conmigo, su imagen grabado en mi mente, el brillo de sus ojos que la atormenta mis pensamientos. Yo sonaba con ella aquella noche, de pie en las sombras de su salón, sus brillantes ojos fijos en mí como en los espejos, a su alrededor se refleja infinitas versiones de sí misma. Los sueños creció más a través de las siguientes noches. Ella siempre estaba ahí, observando, su sombra cada vez más grande, su presencia más pesado. Los espejos en su salón comenzó a reflexionar no solo ella, sino de mi propio rostro, aterrorizado mirando atrás, mis ojos de ancho, con un miedo que no podía sacudir. Traté de ignorarlo, convencer a mí mismo que solo era mi imaginación, el poder de la sugestión jugando trucos en mí. Pero entonces cosas extrañas comenzaron a suceder. Los espejos en mi apartamento agrietados sin explicación, sus fragmentos dispersos por todo el piso. Sombras en las cuencas de los rincones de mi visión, lanzando lejos cuando me volvió a mirar. Y luego estaba la sensación de estar siendo vigilado, de brillantes ojos aburrido en mi alma, incluso cuando estaba solo. Desesperado por respuestas, volví a la galería, decididos a enfrentar la pintura de nuevo. La habitación se sentía más frío este tiempo, el aire más pesado, el silencio opresivo. La pintura fue igual pero diferente, la mujer es la figura más nítida, sus ojos ardientes, ahora llenos de un depredador intensidad. Di un paso más cerca, mi aliento a enganchar como la habitación parecía cambiar a mi alrededor. Los espejos en la pintura parpadeo, sus reflejos distorsionados cambiando, y no indica el salón, pero mi propio apartamento, mi propio rostro aterrorizado mirando hacia atrás. La mujer de la figura se movió. Era sutil, una inclinación de la cabeza, un cambio de su mano, pero era innegable. Sus brillantes ojos se posaron en los míos y sentí un peso insoportable presionando hacia abajo sobre mí, como si la habitación en sí estaba acercando. «Usted no debería estar aquí», una voz susurro, tenue y melódico, roscado a través del aire. Me encontré de vuelta, mi corazón late con fuerza, mi respiración en los profundos jadeos. La habitación parecía la vuelta, la pintura cada vez más grande, la luz que consume todo. No recuerdo que al salir de la galería, pero cuando volví en mí, estaba en el exterior, el aire fresco de la noche mordiendo mi piel. He tratado de seguir adelante, a olvidarse de los ojos vigilantes, pero no me deja. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. La mujer de la cifra crece cada vez más próxima, sus brillantes ojos brillantes, con su mano extendida como si quisiera para mí. Y no solo en los sueños. La he visto fugaces atisbos en los espejos, en las ventanas, en las oscuras esquinas de mi casa. La sensación de ser observada se ha convertido en una constante, su presencia un peso que no puede escapar. He aprendido desde entonces que la pintura ha sido eliminado de la galería. El personal dijo que era para la restauración, pero los rumores de contar una historia diferente. Ellos dicen que alguien trató de destruir, que el cristal que cubre la destrozó por su propia cuenta, que la mujer es la figura desapareció desde el lienzo por completo. No sé dónde está ahora, pero todavía puedo sentir su observando, esperando, la mirada atenta, no solo la pintura. Es una puerta, una trampa, una prisión para algo que nunca debería haber sido puesto en libertad. Y me temo que no ha hecho conmigo todavía. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston ha sido siempre un lugar de consuelo para mí, un santuario de tranquilidad, donde podía perderme entre las páginas de libros antiguos y las historias olvidadas. Pero hay una habitación allí, oculto en lo más profundo dentro de sus laberínticos pasillos, que no aparece en ningún mapa, una sala de murmuraba en voz baja por el personal. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas. Las historias sobrevariadas.
Algunos afirmaron que se trataba de una sala de almacenamiento para libros demasiado danado como para mostrar. Otros dijeron que era un archivo secreto de la literatura prohibida. Pero las más escalofriantes historias hablo de los libros que escribió de sí mismos en la sangre, de sus páginas llenas de los torturados confesiones de los que había desaparecido dentro de la biblioteca de las paredes. Nunca he creído en los rumores, es decir, hasta el día en que me encontré a la puerta. Yo estaba trabajando en una tesis sobre el oscuro siglo XVII en manuscritos, de pasar incontables horas peinando a través de la biblioteca de archivos. Era tarde, las principales salas de lectura vacío, el único sonido que el débil susurro de las páginas y el ocasional crujido de los pisos antiguos de madera. Como me devolvió un carrito de libros a las estanterías, me di cuenta de un corredor que no había visto antes, su entrada parcialmente oscurecida por una pesada cortina. La curiosidad pudo más que yo, y entré dentro, mis pasos haciendo eco débilmente como hice mi camino hacia abajo en la penumbra de la sala. Al final del pasillo había una puerta. Era viejo, su madera oscura y deformado, el latón manija empanada y fría al tacto. No había ninguna placa, ningún signo para indicar lo que estaba más allá. Pero como yo estaba allí, me sentía una inexplicable de extracción, una extraña compulsión para abrirlo. Dudé, mi mano se cierne sobre el mango. El aire a mi alrededor parecía crecer más frío, más pesado, y por un momento me pareció escuchar tenues susurros, roscado a través del silencio como un lejano del viento. En contra de mi mejor juicio, giré la manija. La habitación más allá de la era inmensa, sus paredes con estantes que se extendía demasiado alto, llena de libros de todo tamaño y color, una sola lámpara de arana que colgaba del techo, su tenue luz de fundición de parpadeo de sombras que bailaban en las filas de libros. El aire estaba cargado con el olor del papel viejo y tinta, tenido con algo metálico, casi como la sangre. Entré en el interior, el cierre de la puerta suavemente detrás de mí. Mis pasos fueron apagadas en la espesa alfombra roja, mis ojos dibujados para el estante más cercano. Los libros no fueron a diferencia de cualquier otro que yo había visto, sus espinas agrietados, sus portadas se desvaneció, algunos de ellos vinculados en lo que parece inquietantemente como el cuero. Me alcanza para uno, un delgado volumen sin título, de sus páginas amarillentas y quebradizas. Como lo he abierto, las palabras parecían borrosos y cambio, reorganización de sí mismos en frases que no tenían sentido en un principio. Pero como he leído, el texto se convirtió en la más clara, y mi aliento atrapado en mi garganta. Era una historia acerca de un hombre llamado Samuel Carter, una historia que encajaba con mi propia vida, hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Samuel Carter. El libro se describe de mi infancia, de mi amor por la literatura. Incluso la noche por primera vez me decidí a visitar la Biblioteca Pública de Boston. Pero el que me lea, el extraño se convirtió en... El libro hablaba de cosas que no había sucedido todavía, de las opciones que yo no había hecho, de un futuro que no podía entender. Y, a continuación, se terminó abruptamente el final de la frase sin terminar. La tinta se unta como si el escritor se había interrumpido. Me puse el libro, mis manos tiemblan, mi respiración en los profundos jadeos. Los susurros en la habitación se hizo mayor, se superponen, sus tonos de declararse enojado, desesperado. Me volvió a salir, pero la puerta se había ido. Se establece en el pánico como yo busque una salida, de corte por haz de mi linterna a través de la tenue luz, iluminando estante tras estante de extraño, libros antiguos. El murmullo creció ensordecedor, llenando mi mente, ahogando mis pensamientos. Y entonces vi en ellos. Las figuras se movían entre los estantes, sus formas débil y vacilante como las imágenes posteriores de un sueño. Sus caras estaban pálidas y hundidas, sus ojos grandes y ciegos, sus bocas se mueven gritos silenciosos. Se agarró los libros a sus pechos, sus dedos retorcidos y garra, sus movimientos bruscos y poco natural. Uno de ellos se volvió hacia mí, sus ojos de bloqueo sobre la mía, sus labios formando las palabras que yo no podía oír. El libro en sus manos abrió por su cuenta, las páginas voltear rápidamente, la tinta en ellos sangrado y manchas, formando palabras que parecían flotar en el aire. Escribir. Tú. Historia. Tropecé hacia atrás. El pecho apretado, mi visión borrosa. Las cifras avanzadas, sus movimientos lentos, pero deliberadas, sus susurros, ahora un rugido ensordecedor. Desesperada, me agarro de la más cercana libro y lo abro. Las páginas estaban en blanco,
pero una pluma acoste a su lado en la plataforma, su punta afilada, su tinta oscura y brillante. Los susurros se desplomó como he dudado, las cifras de parar, su hueco, ojos fijos en mí. Entendí entonces. La habitación exige una historia, un pedazo de mí mismo, un fragmento de mi alma, para añadir a su colección. Si no me escribe, me gustaría llegar a ser como ellos, un fantasma atrapado entre los estantes, mi existencia reducida a susurros y las sombras. Me escribió febrilmente, la pluma en movimiento como si guiada por una mano invisible. Las palabras brotaban de mí, fragmentos de mi vida, los recuerdos que yo no había pensado en años. La tinta parecía interminable, las páginas de llenado más rápido de lo que podía comprender. Cuando terminé, los susurros se detuvo. Las cifras se desvaneció, sus formas de disolución en el aire. La puerta volvió a aparecer, su madera oscuro y siniestro, pero fue abierto, el corredor más allá del abanado en luz tenue. Yo huyo sin mirar atrás, el libro sigue aferrado en mis manos temblorosas. Cuando llegué a la sala principal de la biblioteca, de la puerta del corredor se había ido, reemplazado por una pared en blanco. He tratado de olvidar lo que pasó esa noche, pero no puedo. El libro que escribí permanece en mi escritorio, de sus páginas llenas de mi escritura, pero la tinta se desvanece, las palabras borrosa, como si están insertándose en la habitación. Y a veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, tenue y distante, me llama de nuevo. La Biblioteca de las Almas Perdidas no es solo un lugar. Es una prisión, un archivo viviente de robo de historias y atrapado espíritus. Y me temo que no ha terminado conmigo todavía. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia en Kansas fue uno de esos lugares donde el pasado se aferraban a las paredes como un terco sombra. Construido en el año 1900, se había visto su parte justa de la tragedia, las pandemias, los accidentes y las innumerables muertes que vino con un siglo de servicio a los enfermos y moribundos. Empecé a trabajar allí, como un turno de la noche a la enfermera, atraídos por la reputación del hospital por un excelente entrenamiento, pero rápidamente aprendí que la misericordia tenía sus secretos. En mi primera noche, uno de los mayores enfermeras, Linda, me llevó a un lado como hemos hecho nuestras rondas. Se adhieren a las zonas iluminadas, ella dijo con su tono serio. Y si usted oye pasos o ver a alguien usando una antigua enfermera del CAP, no las siguen. Me reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de ritos de iniciación ritual. ¿Por qué no? Sus ojos se oscureció. Porque nunca vas a volver por el mismo. Me la quite. La atiza la superstición. Los hospitales estaban llenos de historias de fantasmas, especialmente los viejos como la misericordia. Pero como el cambio llevaban, no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Los largos pasillos parecían más oscuros de lo que debería haber sido, las luces fluorescentes parpadeantes, solo lo suficiente para desesperar a mí. Alrededor de las 2 de la mañana yo estaba de reposición de suministros, cuando oí pasos haciendo eco de abajo de la sala. Eran suaves, medido como alguien caminando deliberadamente, pero cuando miré el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un momento pensé que vio una sombra de Dart a la vuelta de la esquina. ¡Hola!, me llama, mi voz temblando ligeramente. No hay respuesta. Me sacudió y volvió a mi trabajo, decidida a no dejar que mi imaginación obtener lo mejor de mí. Pero las huellas vuelto, esta vez más cerca. Me volví rápidamente, y es que cuando la vi a ella estaba de pie en el extremo lejano del pasillo, su figura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia. Ella llevaba un antiguo uniforme de enfermera, un vestido blanco con un almidonado delantal y un gorro encaramado claramente en su cabeza. Su postura era rígida, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando a mí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus movimientos extrañamente suaves, casi deslizándose. Mi corazón latía como he dudado, desgarrado entre la curiosidad y el miedo. Linda, la advertencia se hizo eco en mi mente, pero no podía ignorar la posibilidad de que ella era un paciente o visitante perdido. Yo la seguí. El pasillo parecía que se extienden sin fin, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Mis pasos resonaban en voz alta, pero ella no hizo ningún sonido, como si ella no fuera a tocar el suelo. Ella dio vuelta a la esquina, desapareciendo en una de las viejas salas que había sido cerrada por años.
Espera, me llama, acelerando mi ritmo. Cuando doble la esquina, el pasillo estaba vacío, la puerta a la vieja ala ligeramente entreabierta. Mi respiración empanado en el aire gelido como empuje la puerta abierta, el chirrido que resuenan en el silencio. El ala antigua era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada en tiras largas. El aire olía a moho y el polvo, el tenue olor antiséptico persistente como un fantasma. Haz de mi linterna parpadeo como me barrieron a través de la habitación, iluminando vacío camas de hospital y roto equipo. Y entonces la vi de nuevo. Ella se puso de pie en el extremo de la sala, ella de espaldas a mí, sus manos entrelazadas delante de ella. El tenue contorno de su sombrero era visible contra la tenue luz que se filtra a través de una ventana abierta. Mi boca se secaba, como me tomo un paso vacilante hacia adelante. «Senora, ¿te has perdido?», le pregunté, mi voz temblando. Ella se volvió lentamente, con movimientos bruscos y poco natural, y me paralicé. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos huecos, sus labios se separaron en una débil, antinatural sonrisa. Pero fue ella los ojos que envió una ola de terror a través de mi negro, sin fondo vacíos que parecían tragarse la luz. Ella inclinó su cabeza, su sonrisa se ensancha mientras ella toma un paso más cerca. Mi linterna parpadeó salvajemente, el haz de atenuación como el aire alrededor de mí creció más frío. Su voz era un susurro suave, roscado a través del silencio como una navaja de afeitar. «No deberías estar aquí». Tropecé hacia atrás, mi corazón late con fuerza como las sombras a su alrededor comenzó a retorcerse, torsión y estiramiento hacia mí. Las paredes parecían cerrar, el aire espeso con el olor de la decadencia y algo metálico como la sangre. Me dio la vuelta y huyó. El pasillo se extendía increíblemente largo, el parpadeo de las luces de fundición distorsionada, sombras que bailaban en las paredes. Los pasos volvieron, más fuerte ahora, haciéndose eco detrás de mí, como si me perseguían. No me atreví a mirar atrás, mis pulmones ardiendo como me corrió hacia el ala principal. Cuando me lanza el iluminado pasillo, Linda estaba esperando, su expresión sombría. ¿La vio? ¿No?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. ¿Quién? ¿Quién es ella? Linda suspiró, sus ojos se llenaron de algo parecido a la lástima. La llaman el fantasma de la enfermera. Trabajo aquí durante la pandemia de gripe española. Algunos dicen que ella mató a sus pacientes para evitarles el sufrimiento. Otros dicen que se volvió loco después de ver tantos morir. De cualquier manera, ella ha estado aquí desde siempre. Yo no creo en los fantasmas antes de que la noche, pero yo no podía negar lo que había visto. He solicitado una transferencia al día siguiente, incapaz de sacudir la memoria de sus ojos huecos y el sonido de sus pasos. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio de la noche, a veces escucho su voz, tenue y distante, susurrando a través de la oscuridad. No deberías estar aquí. El fantasma de la enfermera. Mi nombre es Laura Whitfield y he sido enfermera en el Hospital de la Misericordia en Kansas durante casi una década. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, estar en los momentos más vulnerables, pero nada me preparó para los horrores que acechan mis noches después me encontré con ella. Las historias comenzaron en silencio. Paso entre las enfermeras durante los turnos de noche, susurro rumores sobre el fantasma de la enfermera que vagaban por los pasillos, la administración de dosis letales para los pacientes que visito. Yo pensé que se trataba de una historia de fantasmas, una manera de asustar a los nuevos enfermeros, pero eso fue antes de que yo la vi a mí mismo. La primera vez que oí hablar de ella fue durante un turno tarde en la UCI. La noche fue tranquila, en donde todos los ruidos se siente amplificado, y me estaba poniendo al día con el papeleo cuando una de las enfermeras mayores, Eleanor, mencionó una historia que había escuchado años atrás. Dicen que ella era una enfermera aquí en la década de 1950, Eleanor dijo, su voz baja. En aquel entonces se llamaba la enfermera Elena. La gente dice que ella era amable, tierno, que había un camino con los pacientes. Pero entonces, un día, algo se rompió. Ella comenzó a la eutanasia de ellos, convence a sí misma que ella estaba ayudando a ellos por fin a su sufrimiento. Mi curiosidad se despertó, pero me rechazo como una leyenda urbana. Pero las próximas semanas estaban llenos de extraños sucesos de los que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía. Comenzó con pequeñas cosas médicas de los gráficos de la desaparición, los medicamentos desapareciendo desde el gabinete de suministro, los pacientes despertarse gritando acerca de la mujer de blanco de pie sobre ellos. Mis compañeros de trabajo se la limpió, culpando el turno de noche y el habitual desorientación de los pacientes y hospital.
pero las historias se volvieron más frecuentes. Y, a continuación, la muerte comenzó. Una noche, yo estaba trabajando con un paciente llamado D. Lowry. Él era mayor y frágil pero estable, recuperando de una cirugía. Alrededor de la medianoche, he comprobado en él, y él estaba descansando en paz. Pero cuando regresé una hora más tarde, él se había ido. Su monitor de ritmo cardíaco volvió a la calma, su cuerpo frío. No tenía sentido, había mostrado ningún signo de deterioro, no hay indicios de que algo andaba mal. El médico declaró que era natural de paso, pero algo acerca de su muerte se sentía mal. Cuando estaba saliendo de la habitación, me di cuenta de algo extraño, un tenue olor a viejo, rancio perfume persistente en el aire. El tipo no llevaba nada más, y en la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, pensé ver una figura de una mujer vestida en un antiguo uniforme de enfermera, su cara pálida, sus ojos vacíos. Parpadeé y ella se había ido. Traté de shake it off, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero durante el próximo par de noches, más pacientes comenzaron a morir, cada muerte tan repentina e inexplicable como la última. Cada vez, allí estaba el mismo tenue aroma de perfume, esa misma luz fugaz de una figura en blanco. Finalmente, una noche, me he decidido a quedarse hasta tarde, decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Hice mis rondas, la comprobación de cada habitación, la sensación de los pelos en la parte de atrás de mi cuello aumentando a medida que las horas pasaban. Y entonces, justo después de la medianoche, lo he oído un suave, pero constante pitido proveniente de la habitación Treimondrednin, una habitación donde un paciente se había muerto la noche anterior. Caminé por el pasillo, mis pasos resuenan en el silencio, mi corazón late con fuerza mientras me acercaba a la puerta. La habitación estaba vacía, las luces tenues, pero como entré en el interior, la temperatura de la tierra, el aire crece grueso y pesado. Y entonces, vi en ella. Ella estaba junto a la cama, de espaldas a mí, su figura parcialmente oscurecida por las sombras. Su uniforme era una tierra virgen, su cabello perfectamente atrapado debajo de su gorro, y sus manos estaban ocupadas con algo que yo no podía ver. Me sentía paralizado, mi aliento de la captura en mi garganta como yo la mire a ella, una sensación de malestar agrupación en mi estómago. La enfermera Elena, susurré, mi voz apenas audible. Ella se volvió, lentamente, su rostro pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, como pozos negros que parecían ver a través de mí, sus manos en una jeringa, la aguja brillando en la luz tenue lleno de oscuridad, un líquido espeso que no reconozco. No soy de aquí, ella susurró, su voz suave fantasmaleco. Ellos necesitan la paz. Estoy aquí para darles eso. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Me sentí atrapado como me estaba ahogando en su mirada, el aire alrededor de mí espesa y sofocante. Ella dio un paso hacia mí, con su mano llegar, de la jeringa brillando en la oscuridad. No se puede dejar de mí, ella susurró, su voz llena de una extraña calma. Yo les ayude, me libre de ellos. En ese momento comprendí. Ella realmente creía que ella estaba ayudando, liberarlos de su sufrimiento, pero su versión de ayuda fue torcido, manchada por lo que la oscuridad se había consumido ella todos esos años. Tropecé hacia atrás, liberarse de su mirada, y salió corriendo de la habitación. Mi corazón late con fuerza como me apresuré por el pasillo. Las luces parpadeaban, sombras moviéndose a través de las paredes, y yo podía oír sus pasos tras de mí, con un suave, constante ritmo que se hizo eco a través de los vacíos pasillos. Cuando llegué a la estación de enfermeras, miré hacia atrás, pero ella se había ido, el pasillo en silencio, vacío, como si ella nunca había estado allí. Pero las extrañas muertes no dejar. Los pacientes continuaron a morir de repente, inexplicablemente, cada muerte acompañada por la tenue aroma de perfume, ese atisbo de sentimiento de una figura en blanco. Traté de decirle a mi supervisor, pero lo desestimo, culpando a estrés y la imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que la enfermera Elena era real, su espíritu atrapado en el hospital, llevando a cabo su torcidas de la misión de la misericordia. Ahora, cada vez que trabajo en el turno de noche, puedo sentir su presencia, al acecho fuera de la vista, observando, esperando. Puedo oír los débiles susurros de los pacientes que se despiertan gritando, que dicen que vieron la mujer con la aguja, y yo sé que ella está todavía aquí, aún llevando a cabo su trabajo oscuros, aún la administración de su final, mortal cura. No sé cómo dejar de ella, no sé si es aún posible para liberarla de la oscuridad que se une a este lugar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en el Hospital de la Misericordia, si se detecta un leve soplo de edad perfume o ver una figura en blanco, ejecutar.
Porque la enfermera Elena todavía está aquí, todavía buscando a sus pacientes, y si ella te encuentra, ella estará más que feliz de administrar la última dosis. El laberinto de Maíz. Mi nombre es Ryan Davis, y generalmente no tengo a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero después de lo que pasó en la luna de la cosecha de la granja, no puedo explicar las cosas de otra manera. Pensé que iba a ser una noche de diversión, una fiesta de Halloween emoción, con los amigos, pasear por un laberinto de maíz bajo la luz de la luna llena. Pero no sabíamos acerca de la maldición, no sabíamos sobre el espantapájaros que recorrieron el laberinto en la oscuridad, la caza de alguien lo suficientemente tonto como para permanecer en el interior. Todo comenzó en la noche de Halloween. Un grupo de nosotros, de mi mejor amigo Jake, su novia Emily, y su prima Mia decidió retirar la luna de la cosecha de la finca Laberinto de Maíz. Fue el más grande en la ciudad, famosa por sus giros y callejones sin salida, y fue la última noche de la temporada. Los propietarios la habían convertido en una atracción embrujada, con actores disfrazados de fantasmas y duendes saltar desde detrás de la de maíz para asustar a los visitantes. Pensamos que iba a ser un inofensivo emoción, nada que no pudiera manejar. El lugar estaba lleno cuando llegamos, la gente riendo y gritando como corrieron a través del laberinto. La luna estaba llena, arrojando un resplandor misterioso sobre el maíz. Los tallos se mecen en la fresca brisa de otoño. La finca tenía un encanto antiguo, el tipo que parecía atrapado en el tiempo, y el laberinto de sí mismo se extendía por hectáreas, sus sendas estrechas y sinuosas, imposible navegar sin perderse. Cuando entramos, nos bromeó acerca de encontrar nuestro camino hacia el centro, de las burlas de unos a otros acerca de quién iba a tener miedo de primera. Pero como nos aventuramos más profundo, la risa empezó a desaparecer. Las luces se oscureció, y la multitud imperceptibles, hasta que sentí como que eran los únicos que quedan. El maíz parecía más alto, los caminos más oscuros, las risas de otros visitantes se pierden en el silencio. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada vez nos condujo de nuevo al mismo lugar, las paredes de maíz presionando sobre nosotros, espeso y sofocante. Mi teléfono mostró ninguna señal, y Jake estaba muerto. Nos reímos de él al principio, pero cuanto más tiempo anduvimos, el más ansioso de que nos convertimos. Luego, nos enteramos que es un murmullo de sonido, como algo que se mueve a través del maíz solo un par de filas de distancia. Nos congelamos dispuesta a escuchar, pero no había nada. El maíz estaba en silencio, la noche aún, y tratamos de convencernos de que era solo el viento. Pero entonces le vi a él. Al principio, era solo una sombra, apenas visible en la luz de la luna, una mujer alta, delgada figura de pie en el borde de la ruta, parcialmente oculta por el maíz. Parecía un espantapájaros, su ropa harapienta, su cuerpo de forma antinatural aún así, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha que echó sus características en la sombra. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero Jake se rió, pensando que era solo uno de los actores contratados para asuntas. «Buen traje, hombre», Jake gritó, dando un simulacro de saludo. La figura no se movió, no reaccionan, y mientras caminábamos pasado, me miro de nuevo, esperando que él se ha ido. Pero aún estaba allí, viendo nosotros, su cabeza inclinar lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. Seguimos caminando, pero el ambiente se volvió más frío, y el laberinto parecía más oscuro, los caminos estrechamiento, hasta que sentí como las paredes eran de cierre en cada hora, y entonces pude vislumbrar el espantapájaros de la esquina de mi ojo, su forma de desplazamiento a través del maíz, siempre un par de pasos detrás de nosotros, nunca llegar más cerca, pero sin caer nunca detrás. Emily fue el primero en decir algo. «¿No? ¿Alguien más lo vea?», susurró, su voz temblando. Mia asintió con la cabeza, agarrando su linterna como un salvavidas. Pensé que era solo un actor, pero él mantiene que nos sigue. Hemos intentado avanzar más rápido, tomando al azar se convierte, con la esperanza de bajar de él, pero no importa dónde nos fuimos, él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, su cabeza ladeada, mirando con un silencio, la mirada insensible. Entonces, como hemos llegado a un callejón sin salida, se salió de la de maíz, bloqueando nuestro camino. Nos congelamos mirando a él, nuestros corazones latiendo con fuerza. De cerca, que él era aún más aterrador. Su piel se veía como la arpillera, áspera y desgastada, su cuerpo delgado y esquelético, sus dedos largos y retorcidos. Sus ojos estaban huecas, vacías de sockets que parecían beber en la oscuridad, y su boca estaba cosido en una retorcida sonrisa. «La vuelta atrás», dijo, su voz baja y hueco, apenas más que un susurro. «No deberías estar aquí». Jake, nunca el escéptico, se burlaron, tratando de mantener la sangre fría. «Está bien, amigo, la broma más».
Solo vamos nosotros a través de... El espantapájaros no se movió. En lugar de eso, él levantó un dedo huesudo, señalando de nuevo la forma en la que habíamos venido, su vacía mirada fija en Jake. Irse, dijo de nuevo, su voz más fría, más oscuro. O estancia, y pagar el precio. Jake se rió, pero no había humor en ella, la tensión nerviosa. Dimos la vuelta para salir, pero como caminamos de regreso por el camino, me miró por encima de mi hombro, y el espantapájaros se había ido, desaparecido en el maíz. Hemos tratado de encontrar la salida, pero cada camino parecía llevarnos en círculos, el maíz creciendo en altura, la oscuridad más profunda. Y, a continuación, escuchamos el sonido de pasos pesados y lentos, el crujido seco de hojas de maíz bajo los pies. Corrimos, nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, el sonido de los pasos a seguir a nosotros, cada vez más cerca, hasta que sentí que él estaba detrás de nosotros. Podía sentir su fría mirada en mi espalda, su torcida sonrisa grabada en mi mente, y no importa lo rápido que corriendo, lo pude librarme de él. Finalmente, llegamos a otro callejón sin salida, las paredes de maíz pulsando en alrededor de nosotros, la interceptación de nosotros. Jake se volvió, gritando en la oscuridad, su voz llena de ira desesperada. «Nos deja solos», le grito. «Esto no es divertido más». Silencio. ¡Ah! Y luego, fuera de la oscuridad, el espantapájaros se acercó, sus ojos brillaban con un malévolo de la luz, su sonrisa más amplia, trenzado. Se advirtió, el susurro, su voz apenas más de un silbido. Los que se quedan, tienen que pagar. Antes que pudiera moverse, él se abalanzó hacia adelante, su largo, trenzado dedos de alcanzar para nosotros. Sentí su toque helado en mi brazo, un frío que se filtraba en mis huesos, me llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar. En un frenesí, nos empuja a pasado de él, rompiendo a través del maíz, nuestro único pensamiento para escapar, para llegar tan lejos de él como sea posible. Nosotros no mirar atrás, no se detuvo, ni siquiera cuando el maíz cortadas en nuestra piel, el sendero apenas visible en la luz de la luna. Finalmente, se rompió a través de la orilla del laberinto, de tropiezo en el campo abierto, jadeando en busca de aire, nuestro corazón de las carreras. Miramos hacia atrás, esperando ver el espantapájaros de pie en el borde. Nos mira, pero no había nada, solo el silencio, vacío de maíz, se mecen suavemente con la brisa. La granja estaba vacía, las luces se apagaron, los visitantes han ido. Nos quedamos solos, el laberinto detrás de nosotros, pero aún podía sentir su presencia, su fría mirada que nos mira desde algún lugar dentro de la de maíz. Nunca nos habló de esa noche, nunca le dije a nadie lo que había visto, pero cada Halloween siento un escalofrío correr por mi columna vertebral, un recordatorio de que el espantapájaros y la maldición de la luna de la cosecha de la granja. Dicen que el laberinto es solo por diversión, que es inofensivo, pero yo sé la verdad. El espantapájaros es real y que aún está ahí fuera, esperando que el siguiente grupo de tontos a pasear en su laberinto en la oscuridad. Y si alguna vez estás en Iowa, en la noche de Halloween, tenga cuidado, porque si te quedas demasiado tiempo, el espantapájaros puede simplemente decidir que es tu turno de pagar el precio. La campana de la bruja devuelve. Mi nombre es Eliza Campana, y si yo hubiera sabido lo que estaba esperando por mí en Adams, Tennessee, yo nunca habría regresado. Nombre de mi familia siempre ha estado ligada a la historia de la campana de la bruja, una leyenda yo crecí oyendo, pero nunca realmente creía. Yo pensé que se trataba de una vieja historia de fantasmas, una forma de mantener los locales de entretenimiento. Pero después de que mi padre falleció, me mudé de nuevo a la familia de Homestead para resolver sus asuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que el pasado no era tan lejos como yo pensaba. La campana de la casa de la familia, ubicado en las afueras de Adams, estaba desgastado por el tiempo, pero tenía un extraño encanto, un recordatorio de las generaciones pasado de largo. Llegué tarde una tarde de otoño, el aire espeso con el aroma de las hojas caídas y el lejano eco de las campanas de la iglesia. La casa estaba en silencio, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando a que me paso en el interior. Al principio, todo era normal: polvo de los muebles, chirriante de los suelos, el perfume de la madera vieja. Pero esa noche, lo he oído el primer signo de que algo estaba mal. Como yo estaba acomodado en la cama, oí un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través de la oscuridad. Me paralicé, dispuesta a escuchar, pero el susurro se desvaneció, dejando a un extraño silencio en su estela. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos del cansancio y el estrés de estar de vuelta en la casa sola. Pero a la mañana siguiente me encontré con una extraña marca en mi brazo, un moretón, pequeña y redonda,
como la de alguien que se había apoderado de mí con una fuerza antinatural. Me sacudió como un accidente, convencí de que me había topado en algo sin darse cuenta. Pero a medida que pasaron los días, las apariciones creció extraño, más aterrador. Me despertaba en medio de la noche con el sonido de las pisadas resonando por los pasillos, a pesar de que yo estaba sola en la casa. Objetos se mueven solos, cambiando de un lugar a otro, como si una mano invisible se reorganizarlos. Los susurros se hicieron más frecuentes, más clara, llenando el aire con una voz que no era ni hombre ni mujer. Una voz que parecía saber todo acerca de mí, mis temores, mis secretos, mis dudas. Y entonces, una noche, como me estaba quedando dormido, oí claramente por primera vez: «Bienvenido de vuelta, Eliza», la voz susurrada, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «He estado esperando». Me marché en posición vertical, mi corazón late con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Me dije a mí misma que era una pesadilla, solo un truco de mi mente, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La campana de la bruja había regresado, y ella me estaba mirando, esperando por algo que no podía aún de entender. Traté de ignorarlo, para ir sobre mis días tan normalmente como sea posible, pero la presencia se hizo más fuerte. La casa se siente más vivo, más hostil con cada día que pasa. Sombras se movían por su cuenta, se arrastran a lo largo de las paredes, la torsión en formas que no debería haber estado allí. Puertas se cierran de golpe sin previo aviso. La interceptación de mí en las habitaciones por horas, solo se abren como si nada hubiera ocurrido. Desesperado por respuestas, me empezó a cavar a través de la historia de mi familia, la búsqueda de cualquier cosa que podría explicar la inquietante. He encontrado viejas cartas, diarios, registros que hablo de la original de Bell Witch, Haunting, un espíritu que había atormentado a mi antepasado John Bell y su familia en la década de 1800. El espíritu conocido como Kate había jurado venganza en la campana de la familia, especialmente a Juan, maldiciendo a él y a sus descendientes con una ira que se había convertido en una leyenda. Como he leído, una terrible realidad empezó a liquidar a través de mí. La bruja de las palabras resonaron en mi mente: voy a atormentar a usted y a su linaje hasta que mi ira está satisfecho. Yo siempre había pensado que era solo una historia, pero estaba claro ahora que el espíritu era real, su ira eterna. De su maldición nunca se levantó. Me decidí a buscar a la única persona que puede entender el historiador local, el señor Holloway, un hombre que ha pasado su vida estudiando la campana de la bruja de la Brosta. Me escucho pacientemente como me relato los sucesos extraños, su expresión grave, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. «Eliza», dijo, su voz baja, «la campana de la bruja del espíritu ha estado latente durante años, pero dijo que volvería si un descendiente de John Bell nunca volvió a vivir en la casa. Ella está vinculada a la tierra, a la línea de sangre, y si las historias son ciertas, ella no se detendrá hasta que su venganza es completa». «¿Qué es lo que quieres de mí?», le pregunté, mi voz temblando. Él sacudió su cabeza, su rostro pálido. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella quiere conducir hasta la última campana de Adams. Otros creen que ella está buscando una manera de poner fin a su maldición para finalmente descansar. Pero si ella regrese, no puede haber ninguna manera de escapar de su ira». Esa noche volví a la casa, el temor que pesan fuertemente en mi corazón. Traté de dormir, pero cada vez que cerré los ojos sentí su presencia, un frío, implacable fuerza presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con una palpable oscuridad. Alrededor de la medianoche, oí un golpe en mi puerta de la habitación. Fue suave al principio, pero luego creció más fuerte, más insistente, hasta que fue un furioso golpeando, sacudir las paredes, me lleno de un terror que nunca había conocido. Me obligué a salir de la cama, mis manos temblaban, y abrió la puerta. Allí, de pie en el pasillo, era una figura débil, casi transparente, de un oscuro contorno de una mujer. Su rostro se torció en la ira, sus ojos oscuros y hueco. «No debería haber venido de nuevo», ella susurró, su voz fría y la perforación. «Estoy atado a este lugar, y también lo son ustedes». Me aparto, mi corazón latía más rápido, pero ella sí huyó, su forma de desplazamiento de torsión, llenando el aire con una energía oscura que le hacía difícil respirar. Ella levantó su mano, apuntando hacia mí, y sentí un frío, lacerante dolor en mi pecho, como si su ira fueran llegando a mi alma. «Su familia se llevó todo de mí», ella susurró, su voz llena de una antigua furia. «Y ahora tendrá que pagar el precio». Me encontré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su presencia presionando contra la puerta, sus susurros llenando el aire, que me dice de la vida que ella había dicho, el tormento que ella había infligido en el de mis antepasados.
Durante horas, me senté en la oscuridad, la habitación cada vez más frío, las sombras profundas, hasta el amanecer, finalmente, rompió, y la casa quedó en silencio. Salí de la campana de Homestead, en la mañana, la maldición demasiado para soportar. Yo no podía quedarse, no podría vivir con el espíritu que amenazaron a mi familia, a un espíritu que nunca estaría satisfecho, su ira infinita. Salí de Adams, jurando no volver jamás, pero todavía puedo sentir su presencia, aún así escuchar sus susurros en mi mente, un recordatorio de que la campana de la maldición de la bruja es, realmente, nunca roto. A donde quiera que vaya, siento su observando, esperando, una sombra que me sigue, su ira tan antigua y profunda como las raíces de mi árbol genealógico. Y como siempre que hay una campana vivo, ella nunca va a descansar. La campana de la bruja ha vuelto, y ella no va a parar hasta que su venganza es completa. La casa de los 1000 ojos. Mi nombre es Jenna Walsh, y siempre he estado fascinado por las casas antiguas y los secretos que guardar. Por eso, cuando me enteré de la casa de los 1000 ojos en San Francisco, no pude resistir la oportunidad de recorrido. Diseñado por el excéntrico arquitecto Edward Langley a finales de 1800, la casa era legendario por sus pasajes ocultos, habitaciones secretas y el laberinto de pasillos. La gente dijo Langley construido con una única obsesión, el control. Quería ver todo lo que ocurría en el interior, para saber cada movimiento, cada susurro, cada oculto pensamiento, pero lo que no se dan cuenta de que la casa en sí estaba viendo demasiado. La casa se sentó en una solitaria colina con vistas a la bahía, su imponente estructura victoriana proyectando largas sombras a medida que me acercaba. La gira del grupo era pequeño, solo yo y un puñado de otros visitantes, todos atraídos por el misterio del angle infame de Diseno. El guía, un hombre joven con un oscuro, serio ojos, nos dio la bienvenida en la puerta de forja, su voz solemne, como se ha explicado en las reglas. Quedarse con el grupo, no se extravían, y en ningún caso abrir ninguna de las puertas que no han sido desbloqueado por el personal, ha advertido. Esta casa no es como las otras casas. Hay lugares aquí que no debe ser molestado. Él habló con una extraña reverencia, y yo podía sentir un destello de inquietud, pero la curiosidad venció. Entramos en la casa. El crujir la puerta cerrada detrás de nosotros, y me llamó la atención de inmediato por su extrañeza. El aire era espeso, casi opresivo, como si las paredes estaban cerrando, y la tenue luz de fundición misteriosas sombras a través de los estrechos pasillos. Espejos forrados de las paredes, colocados en ángulos extraños, reflejando cada uno de los otros sin cesar, de modo que se sentía como si estuviera caminando por un túnel de distorsionada, un sinfín de reflexiones. A medida que se mueve a través de las habitaciones, nuestro guía nos explicó la casa de diseño único. Langley había instalado mirillas y espejos en casi todos los de la pared, oculto pasillos que le permitió observar a sus invitados, sin ser jamás visto. Algunas de ellas incluso había paredes falsas. La creación de espacios estrechos donde podía ver lo invisible, como un fantasma en movimiento a través de la casa. A medida que nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser. Cada habitación se sentía diferente, mal, como si fuera consciente de nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, no solo por los otros miembros de la gira, pero por la propia casa. Cada espejo parecía que me siga, cada sombra parecía cambiar solo cuando gire mi cabeza. En una de las habitaciones, pude vislumbrar una figura fuera de la esquina de mi ojo, una fugaz sombra que se desvaneció tan pronto como me veía. Me dije a mí mismo que era solo un truco de los espejos, una reflexión de uno de los otros visitantes, pero no podía evitar la sensación de que había algo más. Continuamos por el laberinto de pasillos, pasando oculto de las puertas y escaleras que conduce a ninguna parte. Cada vez nos desorienta, además, cada habitación sensación más asfixiante que el anterior. Y luego, en una pequeña y poco iluminada sala de estar, la vi un ojo pintado en la pared sobre la chimenea. Nos mira con una intensidad que sentía casi viva. En Langley, cree que la casa era una entidad viviente, el guía dijo, su voz haciendo eco suavemente en el silencio. Ha diseñado a saber, guardar secretos, pero algunos dicen que le atrapó algo dentro de estas paredes, algo que todavía relojes para este día. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me miro fijamente a los ojos, sentir su mirada me sigue, y me di la vuelta, con ganas de avanzar. Pero a medida que nos siguieron a través de la casa, empecé a notar más los ojos pintados en las paredes, tallado en madera, ocultos en los patrones de papel tapiz. Parecían estar en todas partes, observando, esperando una presencia constante que creció más con cada paso. Finalmente, llegamos a un estrecho pasillo forrado de espejos en ambos lados.
El guía nos dijo que este era conocido como el Salón de Reflexiones, un lugar donde Langley se dice que han pasado horas viendo su propia imagen, buscando algún tipo de respuesta en su interminable reflexión. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí un extraño tirón, un impulso de detenerse y mirar en uno de los espejos. Trate de resistir, pero algo me obliga. Dibujo, me acerco más hasta que me encontré mirando mi propio reflejo. Pero no fue solo mi reflexión, había algo malo. La cara en el espejo se veía como el mío, pero había una sombra en sus ojos, una oscuridad que parecía mirar de nuevo a mí con una extraña, inquietante conciencia. Di un paso atrás. Mi corazón late con fuerza, pero como me di la vuelta, vi mi reflejo todavía me miraba desde la esquina de mi ojo, su mirada fija y fijos, como si se tratase de un extraño mirando desde detrás de mis propios ojos. Continuamos por el pasillo, y eso es cuando me di cuenta de algo. Uno de los miembros de la gira, un hombre mayor con una sombría expresión, había desaparecido. Me miro alrededor, esperando ver a él por detrás, pero él se había ido. Me dio un suave codazo a la guía, el susurro de mi preocupación, pero él sacudió, diciendo que la gente a menudo se perdió en la casa de muchas habitaciones ocultas. El tour se tensaron después de eso, cada uno de nosotros mirando por encima de nuestros hombros, las paredes aparente para cerrar en los ojos observando todos nuestros movimientos. Llegamos a la escalera principal, y el guía nos dijo que nos iba a regresar, pero cuando comenzamos a bajar, las luces parpadeaban, que nos sumerge en la oscuridad. El pánico inundó el grupo, haciéndose eco de nuestros pasos mientras corríamos por las escaleras, la casa, el crujido de los que nos rodean, los ojos en los espejos mirando con una insensible intensidad. Sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, pero cuando llegué, no había nadie allá y solo mi propia reflexión, mirando hacia mí con una oscura y retorcida sonrisa que sabía que no era la mía propia. Finalmente, las luces parpadeaban y de nuevo, y nos encontramos en la parte inferior de las escaleras. Pero algo estaba mal. El pasillo era diferente, más estrecho, más cerca de las paredes, los ojos en los cuadros y los espejos más intensa, su mirada casi depredadora. Estábamos perdidos, atrapados en la casa del laberinto de pasajes ocultos. Cada vez que nos conduce más profundo, cada paso nos lleva más lejos de la salida. Y entonces, al doblar una esquina, vi a él, el hombre que había desaparecido, de pie al final del pasillo, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No seguirlo, la guía de susurro, su voz llena de temor. Él es parte de la casa ahora. Le dio la vuelta y huyó. Las paredes parecían cerrarse en torno a nosotros, los ojos mirando, esperando que la propia casa de Torsion, y el cambio como si estuviera vivo, nos mantiene atrapados en su interminable laberinto. Finalmente, después de lo que sentía horas, se adentró en el hall de entrada, la puerta abriéndose de par en par delante de nosotros, una fría ráfaga de aire e inundaciones en. Hemos atornillado fuera, jadeando en busca de aliento, el peso de la casa de la mirada de elevación, como entramos en el aire libre. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló hasta los huesos, una figura de pie en una de las ventanas. Nos mira con ojos hundidos, su cara se torció en un lugar oscuro, sonrisa de complicidad. Era el hombre que había desaparecido, ahora solo otro fantasma atrapado dentro de la casa. Las paredes, otro par de ojos añadido al Langley retorcido de diseno. Me fui de San Francisco, que por la noche, jurando no volver nunca a la casa de los 1000 ojos. Pero a veces, cuando cojo mi reflejo en la oscura ventana o vista en un espejo, veo a ellos esos ojos, observando, esperando, un recordatorio de que una vez que haya sido visto por la casa, que nunca te deja ir. Langley edificó su casa para verlo todo, para saber todos los secretos. Y ahora, incluso desde la distancia, puedo sentir su mirada sobre mí. Me sigue, 1000 ojos mirando desde las sombras, esperando el momento en que yo podría mirar hacia atrás. El Wendigo del hambre. Mi nombre es Travis Warren, y yo siempre he querido hacer senderismo. Crecer cerca de Parque Nacional Los Glaciares, en Montana, pasé incontables fines de semana explorando sus senderos robusto y gran desierto. El parque es hermoso pero implacable, sus montanas y bosques de la celebración de un sentido de misterio que me mantuvo volver. Pero el otoño pasado, sucedió algo que cambió todo. Todavía no puedo olvidar, no puedo deshacerme del terror que me persigue hasta el día de hoy. Encontré algo en el parque, algo antiguo, hambriento y lleno de una oscuridad que no puedo explicar. Los lugareños lo llaman el Wendigo. Fue a finales de octubre, y un par de amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de excursión, un último viaje antes de que la nieve del invierno en conjunto. Había 4 de nosotros, mi novia Sara, y nuestros amigos Mason y Lily. Habíamos embalado equipo suficiente para 3 días de viaje a través de algunas de las zonas más remotas del parque, deseosos de obtener fuera del camino trillado.
El primer día fue perfecto. El aire era fresco, el cielo claro y el paisaje impresionante. Caminamos por un sendero estrecho que la herida a través de los densos bosques de pinos, el dorado de las hojas crujiendo bajo nuestras botas. Al caer la noche, hemos establecido un campamento cerca de un plequeno claro. Los árboles se elevan sobre nosotros, sus ramas con la proyección de sombras que bailaban en la luz del fuego. Comimos, reímos y compartimos historias de la calidez del fuego de corte a través del frío aire de la montana. Pero a medida que avanzaba la noche, un extraño silencio se apoderó de la selva. Los habituales sonidos de los grillos, el murmullo de las hojas, distante de los animales de llamadas, había desaparecido, dejando solo el crepitar del fuego y de nuestra propia incómodo respiraciones. ¿Nadie siente como que estamos siendo observados?, Mason le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara se estremeció, tirando de su chaqueta más. Es solo el silencio, dijo ella, tratando de ignorarlo. Estamos en el medio de la nada. Por supuesto, se siente raro. Pero no podía evitar la sensación de que ese extraño hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como los ojos estaban sobre nosotros desde algún lugar profundo en los árboles. Traté de convencerme de que era solo nervios, el habitual nerviosismo que vienen con ser aislado en el desierto. Pero esa noche tenía sueños oscuros, sueños perturbadores de una criatura que acecha en las sombras, sus ojos huecos, observando, esperando, su cuerpo retorcido y demacrada, su boca llena de afilados, de color amarillento de los dientes. Me desperté con un sudor frío, la imagen de la criatura todavía vivo en mi mente. Era el alba, el cielo empezando a aclarar, y miré alrededor, vi que los otros estaban ya despiertos, sus rostros pálidos, sus expresiones incómodas. He oído algo de anoche, Lily dijo, su voz apenas un susurro. Sonaba como alguien que se hace llamar mi nombre. Mason asintió con la cabeza, su rostro tenso. Lo he oído demasiado. Pensé que era el viento, pero sonaba tan cerca, como si estuviera justo fuera de la tienda. Tratamos de ignorarlo como nuestra imaginación desbordada, los miedos naturales que surgen en el desierto. Pero a medida que nos llena y continuo a lo largo del camino, el sentimiento de incomodidad que solo creció. El bosque parecía más oscuro, los árboles más altos, sus ramas extendidas como el trenzado de los dedos. Y cada hora y entonces, pensé que agarro una vislumbre de algo que se mueve entre los árboles, una sombra que parpadeaba en la esquina de mi ojo antes de desaparecer en el sotobosque. Alrededor del mediodía, llegamos a un estrecho barranco, el camino sinuoso a lo largo del borde de una fuerte caída. El aire era más frío que aquí, en el silencio más profundo, y como hemos hecho nuestro camino a lo largo de la ruta, sentí esa sensación de pinchazos de nuevo, la sensación de que algo nos estaba observando, después de nosotros, su mirada hambrienta e insensible. Entonces, de la nada, hemos escuchado baja, gutural gruñido que parecía el eco a través de los árboles, llenando el aire con una sensación de temor. Nos congelamos, nuestros alientos de la captura, y entonces lo vio una figura de pie en el borde del barranco, parcialmente oculto por las sombras. Era alto, increíblemente delgado, su cuerpo retorcido y demacrado, su piel tensa sobresalen los huesos. Sus ojos eran huecos, pozos oscuros que parecían consumir la luz, y su boca estaba llena de dientes que eran demasiado largo, demasiado fuerte. La criatura nos miraba, sus ojos fijos, y sentí un escalofrío que se filtran en mis huesos, un terror tan profundo que me dejó paralizado. Es el Wendigo, Lily susurró, su voz apenas audible. Mi abuelo solía contar historias acerca de él, acerca de una criatura que tiene hambre de carne humana. La criatura dio un paso hacia nosotros, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de nosotros. Nos apartó, nuestras respiraciones que vienen los profundos jadeos, pero el Wendigo seguido, sus ojos se posaron en nosotros, su hambre palpable, casi palpable en el aire. Le dio la vuelta y huyó, nuestros pasos haciendo eco a través del bosque, la criatura bramido de crecimiento más fuerte, más cerca, llenando el silencio con un sonido que era monstruoso y horrible humanos. Yo podía oír detrás de nosotros, sus pasos rápidos y la luz, las hojas secas crujiendo bajo su peso como lo persiguió con nosotros a través de los árboles. No paramos de correr hasta que llegamos a otro claro, nuestras respiraciones irregulares, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. Pero la criatura se había ido, desaparecido en las sombras, dejando solo el inquietante silencio y la memoria de sus ojos huecos que nos mira. Esa noche hicimos campamento en un apretado círculo, nuestras espaldas el uno al otro, nuestros ojos escaneando la oscuridad, cada susurro, cada sombra, y nos llena con un renovado sentido de terror. Ninguno de nosotros durmió. El bosque se sentía vivo, opresivo, como si se tratase de ocultar la criatura,
esperando el momento en que hemos de bajar la guardia. Y entonces, justo antes de amanecer, se oyó de nuevo la baja, gutural gruñido, seguido por el sonido de los pasos, lento y constante, acercando, de vueltas de Estados Unidos. Las sombras parecían tramo, el oscurecimiento, la figura del Wendigo emergentes de los árboles. Sus ojos se posaron en nosotros, su boca torcida en una repugnante sonrisa. No hemos de esperar. Nos tomamos nuestro equipo, dando tumbos a través de la selva, desesperado por poner tanta distancia entre nosotros y la criatura como sea posible. El Wendigo seguido, sus movimientos silenciosa y rápida, una sombra que parpadeaba en y fuera de la vista, siempre un par de pasos detrás de nosotros, su hambre infinita, su mirada implacable. Finalmente, después de lo que sentí horas, llegamos al borde de un bosque, a la vista de la entrada al sendero, y nos llena con un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Nos topamos de los árboles, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos agotados, nuestra mente adormecida por el miedo. Pero cuando miramos hacia atrás, nos vimos por última vez, de pie en el borde del bosque, sus ojos huecos que nos mira, su sonrisa torcida con la promesa de que iba a estar siempre ahí, acechando en las sombras, esperando el siguiente grupo de excursionistas a vagar demasiado profundo, alejarse demasiado de seguridad. Dejamos el Parque Nacional Los Glaciares en la mañana, jurando no volver jamás. La memoria del Wendigo aún me persigue, una oscura sombra que me sigue, un recordatorio de que algunas leyendas son más que historias. El Wendigo es real, su hambre infinita, y si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de Glaciar, tenga cuidado. Porque si usted ve, si usted siente que sus ojos en usted, ya puede ser demasiado tarde. El Wendigo no se olvida, y que siempre estará esperando con hambre paciente y listo para comer. The Vanishing Hitchhiker. Mi nombre es Alex Greene, y si me hubieses pedido hace un mes, me han dicho que los fantasmas no existen, que las leyendas son solo historias que la gente diga de asustar a cada uno de los otros. Pero entonces yo conducía por la carretera 13 de la noche, y cogí un autoestopista que cambió mi vida para siempre. La llaman The Vanishing Hitchhiker, una figura que aparece en solitario tramos de carretera, solo para desaparecer sin dejar rastro. Y ahora, estoy encantada por el misterio de quién era, porque ella todavía existe, y lo que ella quiere de mí. Era una noche de tormenta a principios de octubre, y me había estado conduciendo de regreso de Jackson, a mi ciudad natal de Lowell. La carretera 13 es largo y sinuoso, de corte a través de kilómetros de vacío, campos y bosques, una oscura cinta que parece tramo para siempre. La lluvia caía en las hojas, por lo que es casi imposible de ver, y yo estaba agotado, solo quería llegar a casa. Que cuando la vi, ella estaba de pie en el lado de la carretera, su figura apenas visible en la lluvia, su brazo extendido, en una silenciosa petición de ayuda. Ella se veía joven, tal vez en sus 20 años, con el cabello oscuro y largo, y un rostro pálido que parecía resplandor de los faros. Casi me condujo por delante de ella, pero algo en sus ojos me detuvo, una mirada de desesperación, de miedo. Me acerqué rodando hacia abajo de la ventana para obtener una mejor apariencia. ¿Necesitas un aventón?, me preguntó, gritando sobre el sonido de la lluvia. Ella asintió con la cabeza, con los ojos bien y agradecido, y subió en el asiento del pasajero, su ropa empapada, sus roentios se aferran a su cara. Ella no dijo una palabra, que me sacó de nuevo en la carretera, pero yo podía sentir que ella me miraba, su mirada pesada e intensa. Por un tiempo, nos fuimos en silencio, la lluvia golpeando contra el techo, los limpiaparabrisas, los chirridos, ya que luchó para mantener el ritmo. Traté de hacer una pequeña charla, preguntando a dónde iba, pero ella solo respondió con respuestas vagas, su voz suave y distante. Ella dijo que su nombre era Lily, y ella estaba tratando de llegar a casa. Cuando le pregunté dónde estaba, ella miró por la ventana, su rostro ilegible. «¿Es solo que, por el camino?», ella murmuró, su voz apenas audible. Nos fuimos por un rato más. El silencio entre nosotros crece más pesado. Cada hora y entonces me fijé más en ella, pero su rostro se volvió lejos, su mirada fija en algo exterior, algo que yo no podía ver. Había algo inquietante acerca de su presencia, una extraña energía que llena el coche, haciendo que el vello de la parte de atrás de mi cuello de pie. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, ella se había ido. Giré la cabeza durante una fracción de segundo para ver el camino, y cuando miré hacia atrás, el asiento del pasajero estaba vacía.
La puerta estaba cerrada, el cinturón de seguridad todavía fijado, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón latía como me detuvo, mi mente de carreras. He comprobado el asiento trasero, al lado de la carretera. En todas partes podría haber ido, pero no había señal de ella. Ella era solo, ido. Me senté allí durante un largo tiempo, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido. Mis manos temblaban sobre el volante. Había oído historias acerca de la carretera 13, acerca de The Vanishing Hitchhiker, pero yo nunca había creído en ellos. Pero ahora me quedo con nada. Pero las preguntas y la memoria de su rostro, sus ojos llenos de algo que yo no podía entender, como el miedo, tal vez, o la tristeza. La experiencia debería haber terminado ahí, pero yo no podía sacudir de mi mente. En los próximos días, me encontré a mí mismo pensando en ella constantemente. Se repiten los acontecimientos de esa noche en mi mente, tratando de entender lo que había visto. Empecé a hacer alrededor de la ciudad, hablando con personas que puedan saber algo acerca de ella, sobre las historias de The Vanishing Hitchhiker. Me enteré de que yo no era el primero al encuentro de ella. Un hombre viejo me habló. Un ex conductor de camión afirmó haber recogido una mujer joven en ese mismo tramo de la carretera hace casi 20 años. Describió exactamente lo que yo había visto: su largo cabello oscuro, su rostro pálido, una mirada distante en sus ojos. Y como yo, él dijo que ella había desaparecido sin dejar rastro, dejando a él con nada, pero un asiento vacío y una sensación de temor. Ella ha sido de alrededor durante tanto tiempo como puedo recordar, dijo, su voz baja y llena de una extraña especie de reverencia. Algunos dicen que ella es un alma perdida, buscando un camino a casa. Otros dicen que es una advertencia, que la recolección hasta su muerte está cerca. Yo no podía creer lo que estaba oyendo, pero la más de la gente que hablé, la más historias que he escuchado, todo el mundo sabía acerca de ella, todo el mundo tenía una teoría, pero nadie tenía respuestas. Era como si ella era una parte de la ciudad, tejido en su historia, de una presencia fantasmal que encantada de la carretera 13. Decidido a comprender, me decidí a volver al lugar donde yo había elegido ella. Era una oscura y lluviosa noche, una vez más, la carretera vacía y silenciosa. Aparqué mi coche en el hombro, esperando con la esperanza de volver a verla para obtener respuestas. Pasaron las horas, la lluvia que cae en constante hojas, pero no había nada, solo la oscuridad y el interminable tramo de la carretera. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la vi. Ella salió de la niebla, de pie en el mismo lugar, su figura apenas visible en los faros. Mi corazón corrió como salí del coche, la lluvia empapando mi ropa, y caminó hacia ella. «¿Lily?», grité, mi voz temblando. Ella me miró, su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros y vacíos. Parecía casi transparente, como ella era apenas allí, una sombra en el borde de la realidad. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó, desesperado por respuestas. «¿Qué quieres?». Durante un largo momento, ella no dijo nada, solo me miró con aquellos inquietantes ojos. Y luego, en una voz que parecía el eco de algún lugar lejos, ella habló. «No puedo encontrar mi camino a casa», ella susurró, su voz llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «Yo iba a ver a mi familia, pero nunca lo hicieron. Todavía estoy tratando para llegar allí». «¿Dónde está tu familia?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella miró más allá de mí, hacia abajo de la carretera, su mirada distante. «Ellos están esperando por mí, pero estoy perdido. Yo no puedo llegar, no solo». Yo no sabía qué decir. ¿Cómo puedo ayudar a un espíritu a encontrar la paz? ¿Cómo podía llevar a su casa cuando yo ni siquiera sabía dónde estaba? De repente, su figura comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la niebla, su rostro una máscara de tristeza y nostalgia. Ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, y entonces ella se había ido, dejándome de pie, solo, en la lluvia. He regresado a ese lugar en la carretera 13 infinidad de veces desde entonces, con la esperanza de verla de nuevo, con la esperanza de encontrar una manera de ayudarle. Pero ella no aparece nunca. Los lugareños dicen que ella todavía existe, un alma perdida buscando un camino a casa, apareciendo a aquellos que tienen el corazón abierto, una buena voluntad para ayudar. Ahora, cada vez que conduzco por la autopista 13, mantener un ojo hacia afuera para ella,
preguntándose si esta noche será la noche que ella encuentra su camino a casa. Y en la parte de atrás de mi mente todavía puedo escuchar su voz de un débil susurro llevado por el viento, llamado de las tinieblas. Estoy perdido. Por favor, ayúdame a encontrar mi camino. Algunos dicen que recogerla de la escuela significa invitar a la muerte en su vida, que su presencia es una maldición, pero yo no creo eso. Yo creo que ella es solo un alma, atrapados entre dos mundos, buscando a alguien que la guíe, alguien que no se alejan. Tal vez, algún día, voy a ser capaz de ayudarla a encontrar la paz. Hasta entonces, voy a seguir viendo la carretera, a la espera del autoestopista fantasma de la carretera 103, con la esperanza de que voy a ser el uno para llevar a su casa.